Amigos de Vladi al Vivo, bienvenidos a otra transmisión más. Sí, hoy se cumplen 2 semanas desde que la plataforma de Prime Video decidió colocar la versión mexicana de La Oficina, este éxito mundial que arrancó en el año 2001 y luego se consolidó en la versión americana del 2005. Sin embargo, esta versión recientemente lanzada prácticamente ha dado muchísimo que hablar por el toque que estos actores le han podido dar a este trabajo magistral y hoy están conmigo no uno, sino dos de sus estrellas. Fabricio Santini, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo muy bien, Vladimir, muchas gracias. Edgar Villa, o te puedo decir el Villita, ¿cómo te sienta mejor, querido Edgar? Fíjate que Villita es un nombre de batalla, porque cuando estando me puse yo, me autopuse para que fuera más fácil de recordar y no me molesta para nada. Villita está muy bien. Está muy bien. Tenemos un pequeño problema con tu audio, Edgar. No sé si hay algo ahí, algo que podamos Sí, mejorar. ¿verdad? A ver, A espérame, ver, sí, yo bueno, no sé, como que se corta. Fabricio, hablemos un poquito para la gente que todavía voy a no tener que estar arranca. aquí, creo. Creo que es ¿Estás por la mejor posición. ahí? Ahí estamos. Bueno, perfecto. Mientras te vas Sí. acomodando, vamos hablando con Fabricio sobre esta experiencia que ha sido hacer esta relectura de esta tan exitosa serie. Cuéntame. Híjole, Vladimir, la verdad que se siente como un sueño cumplido. Decía el otro día en la presentación a medios que para alguien como yo que le gusta la comedia, que hace comedia, que lleva años actuando, un proyecto como La Oficina es donde se juntan mis dos grandes amores, que son la comedia y la actuación. Muy inspirador estar todos los días en el set con gente apasionada por su trabajo, que disfruta lo que hace, desde el detalle en el diseño de producción, cómo se preparaban las escenas. Me siento muy agradecido, muy afortunado de ser parte de esta serie, la verdad. Una serie que ya ha levantado muchos comentarios de mucha gente, justamente porque ustedes han podido trabajarlo desde la óptica latinoamericana. Y esto le aporta mucho, digamos, en el tono de la comedia con la que ustedes llevan y lo separa también de estas otras versiones anteriormente mencionadas. Edgar, vos que también vienes de la comedia, que eres una persona que también hace stand-up, y luego vamos a hablar de eso porque sé que los dos lo hacen, ¿no? Cuéntame tu experiencia como Annie Rubio, este personaje que está muy cerca a este señor que tengo aquí a mi lado. ¿Me recibes bien, Edgar? Pues como dice Fabricio, es como un sueño. Sí, sí te escucho. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. Ahora sí, puedes hablar. A ver, ahí está. ¿Sí me escuchas? Ah, ok. Sí. Es como un sueño cumplido, como decía Fabricio, porque, bueno, yo que tengo ya 50 años, si me hubieran dicho que me tenía que esperar para que me llegara este personaje, yo pues tal vez lo hubiera firmado, pero el no haberlo sabido, pues lo hace todavía más sabroso ahorita que estoy llegando, porque yo llevo 30 años ya de actor. Y el crear a Nip fue muy bonito porque yo no tenía mucha referencia de los personajes similares a este, que son varios ya, y entonces lo construí desde cero. Yo no había visto mucho The Office en ninguna de sus versiones, la conocía, me gustaba el formato, pero nunca me casé del todo por cuestiones de tiempo, nunca la vi, pero sabía la magnitud que tenía The Office. Ya cuando nos llega la versión, yo creo que cualquier actor hubiera estado deseoso de interpretar cualquiera de los personajes. Tuvimos la gran fortuna que nos tocaron estos dos personajes que son de la cuarteta de los estelares, y digo de los estelares entre comillas porque al final todos tienen el sabor de ser particularmente bellos los personajes y tienen su momento en cualquier momento de la historia. Entonces fue muy enriquecedor construir un personaje y darle tu toque, porque lo primero que nos dijeron es, no queremos una copia, no son los mismos personajes, solamente cumplen el mismo rol dentro de la serie y se parecen en cuestiones pues sí,
de lo que hacen en la serie, ¿no? Pero pues, son personajes completamente diferentes a los ya creados en las versiones anteriores. ¿Son otros nombres? ¿Son similares características en cuanto a las circunstancias? Me refiero, ustedes dentro de la historia manejan una empresa que tiene que ver con jabones, ¿correcto, Fabricio? Sí, los personajes, de nuevo, digamos, tienen cierta ancla como en un rol que se tiene que cumplir por parte de los lineamientos que da la BBC, pero son personalidades distintas, esa es la palabra. Y sí, es una empresa de jabón, Jabones Olimpo. Pasa que en México la mayoría de las empresas grandes y chiquitas son familiares. Y esa es la tesis de la que parte esta oficina, que el jefe, a la vez de ser un absoluto inepto, es hijo del dueño. Entonces no lo pueden correr. Y eso, bueno, pues ya es un caldo de cultivo sabroso. ¿Y quién es Memo Guerrero en esta historia? ¿Qué rol tiene ahí en todo esto? Memo Guerrero y Sophie son un poco los ojos del público dentro del show, quienes acompañan al espectador en este viaje de incomodidad cómica, y que a veces voltean a la cámara y le dicen sin palabras al público, sí, yo también estoy viviendo esto. Es un chavo alivianado, buena onda, empático, que se preocupa por sus compañeros, se preocupa por su lugar de trabajo. Y me gusta que la comedia de Memo no necesariamente viene de ser el más alocado, de decir barbaridades, sino que es una cuestión más sutil de reaccionar, de una mirada, de ser cómplice. Ahí es donde viene la comedia de este personaje, que es muy diferente a otras cosas que ya había hecho, entonces pues estoy muy contento. Bueno, no me lo quiero perder, ¿ah? Eh, Edgar, Ujú. hablemos un poco de las características de Annie Rubio, por favor. Sé que es muy cercano a Jerónimo Ponce segundo, que es este señor que está aquí, que es el protagonista de la historia, el personaje de Fernando Bonilla, y que ustedes prácticamente tienen una conexión directa en esta nueva versión. Bueno, sí, hice muy buena mancuerna con Fer y nos tocó hacer esta dupla muy divertida porque Aníbal se cree muy cercano a Jerónimo, porque realmente Jerónimo ni lo pela, pero él está como solapa y que creo que en Latinoamérica en general, en una oficina siempre conocemos a este lamebotas, ¿no? Que siempre está ahí pegado al jefe, creyendo que está viviendo lo mismo y creyendo que en algún momento va a estar, pues sí, se le va a agradecer, pero también lo bien es cierto que para Jerónimo, pues, si no está tampoco pasaría nada, pero Anip crea esta onda de yo soy parte de, y yo soy la segunda mano, y yo soy esta persona que está en la prensa, y también ¿no? Pues le funciona que esté ahí porque es su única comparsa, el único que le dice que sí a todo y el único que está en las buenas y en las malas, ¿no? Pues que con tal de pertenecer, lo que le diga Jerónimo Aníbal lo va a hacer. Y él con tal de tener un cierto poder ante los demás, está muy en su cabeza, pues crea esta comedia de mucha incomodidad, porque a veces a mí es muy incómodo, como dicen ahora, causa mucho cringe. Eso no me lo quiero perder, ¿ah? Va a estar divertido. Fabricio, ¿cuántos capítulos tenemos ahí? Esta es una primera temporada. Esto quiere decir que se abre la posibilidad también de que se sumen otras más adelante, ¿correcto? Es correcto. Son 8 episodios en esta primera temporada. Bueno, yo no sé de qué dependa para que nos digan que sí, que no. Yo espero de todo corazón que sigamos haciendo muchas temporadas. Creo que el público recibe bien el producto y pues, a ver qué pasa. Sí, estas 2 semanas han sido una gran respuesta, digamos, de parte del continente hacia el éxito de esta serie en la plataforma. Les recuerdo a ustedes que están mirando la entrevista que la oficina
Ya es parte del catálogo de Prime Video. Pueden ver los 8 capítulos ahí, reír bastante, comentar cosas referente a todo esto, porque es una linda comedia, es una linda relectura de una comedia muy exitosa a nivel mundial, pero con el toque latino que nos agrada mucho más y esto hace divertido y aún más. Cuando se tienen actores como Fabricio Santini y Edgar Villa dentro de este elenco y otras figuras más, pues es risa garantizada. Dentro de este contexto y de todo lo que vemos, debe haber habido muchas risas y muchas situaciones que no vemos en esta historia. ¿Te acuerdas, Edgar, de algo divertido que sucedió durante las grabaciones, que no es algo de lo que va al aire, sino de lo que ustedes vivieron la experiencia durante el proceso de grabación? Bueno, dicho sea de paso, el señor Miguel Hernández es un monstruo de la comedia y es un monstruo de improvisación. Entonces, él, al llevar este rol protagónico, de repente nos sorprendía con muchas barbaridades, porque tenía esta línea directa con dirección que la teníamos todos, de llevarnos al límite, ¿no? De llevarnos hasta las últimas consecuencias para podernos tronar, y de repente cambiaban cosas del guión sin decirnos para que nosotros nos rompiéramos. Era hicimos ahí como una pequeña alcancía en donde el que se riera en escena tenía que poner una cierta cantidad para llenarla. De dicho dinero se iba a usar para una fiesta que no se ha hecho. Esperemos que haya más temporada para que se acumule un buen dinero. Y entonces creo que lo divertido era eso. Él jugaba mucho, ahorita los voy a tronar, ahorita voy a hacer que se rían. Y muchas veces, bueno, no muchas veces, más bien, en el set siempre estábamos viviendo qué va a pasar ahorita, ¿no? Y cualquiera de los otros podíamos hacerlo, pero como él tenía más tiempo en pantalla y en escena, pues nos quebraba bastante. Yo recuerdo mucho en el capítulo 4, si no me equivoco, hay una cierta dirección que me hace uno de los directores, Diego Drauer, que nada más me la dice a mí, no se la dice a nadie más. No quiero spoiler nada, porque no la han visto, pero yo hago lo que él me dice sin decirle a nadie, y cuando acabo la escena, de hecho ni siquiera me dejaron acabarla porque el set empezó a reírse por completo de esa dirección que me había dado Diego, que sorprendió a todos. Entonces yo creo que esa era la magia, estarnos sorprendiendo todo el tiempo, tanto directores, actores, o los mismos camarógrafos. De repente nos sorprendíamos porque estábamos en escena, la escena vive todo el tiempo en 360 grados, y de repente la cámara se iba con nosotros para ver nuestra reacción, y nosotros pues teníamos que en personaje estar consciente que la cámara es otro personaje. Creo que lo hace muy bello este proyecto. Muchísimas gracias por compartir eso. Perdón, Edgar, creo que el problema que tenemos donde a veces se pierde un poco tu audio es porque estás usando el audífono. De repente, si usas el audio directo, vamos a tener menos A ver, posibilidades de corte. voy, a ver. Ah, ok. A ver, ahí creo que Este, sí. Bueno, mientras lo vas viendo, Fabricio, hablemos de cosas que has hecho en el audiovisual. Te hemos visto recientemente en Candy Crush, obviamente Cómo sobrevivir soltero, Run Coyote Run, ahí Narcos ves México, pero principalmente hay un ahí personaje que me llama la atención, donde mejor. en 3 temporadas nos has hecho vivir momentos muy hilario, se puede decir. Es el personaje que tuviste en Cómo sobrevivir soltero y me gustaría que me hablaras de esta experiencia y de este amigo tan singular que tenían ahí los chicos del grupo. Újale, no, pues la verdad que fue un proyecto bien bonito que marca una etapa en mi vida que en su momento también se sintió como dar un paso adelante en mi carrera. ¿Qué te digo? Pues el Fish era el mejor amigo de Sebastián Zurita en la serie casi autobiográfica de Sebastián Zurita y era el personaje que llevaba una carga cómica importante. Ahí empecé a trabajar con Marcos Bucay, quien también es el showrunner de esta serie. Au. Y bueno, pues me sirvió o nos sirvió a Marcos y a mí para conocernos, y creo que tenemos gustos similares en la comedia y me gusta mucho trabajar siempre con Marcos. Es una persona muy metódica, disciplinada, que te da con claridad una indicación, con precisión quirúrgica lo que está buscando en una escena.
Después de ahí trabajamos en otra película que se llama Fondeados. Y bueno, ahora estamos haciendo la oficina. Entonces, bueno, pues, ¿qué te digo? Yo de ese proyecto de cómo sobrevivir soltero tengo gratísimos recuerdos. Me la pasé también, fue un rodaje súper divertido, muy ameno. Quiero mucho a todos esos compañeros. De hecho, cuando voy a alguna premier y hay gente de la oficina y hay gente de cómo sobrevivir soltero y se saludan entre ellos, siento que se están conociendo mis dos familias. Em, y ya, pues nada, gracias por preguntar, la verdad, le tengo mucho No. cariño a ese proyecto. No, y por cierto, ustedes si no pudieron ver todavía cómo sobrevivir soltero, igualmente, al igual que la oficina, es parte de Prime Video. Son 3 temporadas muy divertidas y Fabricio Santini se luce en un personaje que ustedes tienen que ver. Así que la recomendación está dada para que puedan ver al igual que tus otros proyectos. Edgar, hablemos un poquito de tu experiencia, no solamente en el audiovisual, porque sé que has tenido participaciones en varios cortos y en varias cosas, sino también en toda tu experiencia actoral. Me dices que tienes algo así como 30 años ejerciendo el oficio, ¿correcto? Sí, fíjate que yo no me hice en escuela, yo me hice en los escenarios, en teatro estudiantil, y poco a poco me fue jalando, me fui empapando y fui preparándome en talleres y buscando lo que fuera para poder, pues tener esta expertise, esta preparación para cuando llegaran los momentos importantes. Hice varios cortometrajes estamos hablando de 1997 al año 2008. Incursioné en novelas, hice cosas pequeñas en el momento, digo ahora que lo veo al tiempo, pero eran muy importantes para este crecimiento. Me enfoqué mucho en el teatro y sobre todo me enfoqué ya en mi regreso al stand-up comedy, solamente al stand-up comedy, y desde hace ya 14 años me dedico o me dedicaba al 100% al stand-up, a dar clases de stand-up comedy, de comedia, de actuación, para preparar a la banda que está incursionando en la comedia. No ha sido nada fácil porque de hecho yo claudiqué hace mucho tiempo, yo ya había dejado la carrera porque no veía para dónde iba, no veía frutos, y la retomé en el 2013 para hacer stand-up comedy. Tuve un curso con Sofía Niño de Rivera, de Rivero, perdón, y de ahí para el Real se han dado muchas cosas hasta que llegamos a este punto de la oficina. ¿No viste que a veces uno cuando piensa que todos los caminos se han cerrado, se dan cosas como estas y es una vitrina maravillosa y un proyecto pues muy importante, ¿no? Que cambia tu perspectiva en la visión en lo que estabas haciendo en ese aspecto. Hablaste del stand-up comedy y esto es un tema en común que tienen ustedes dos, ¿correcto, Fabricio? Sí, fíjate que muchos integrantes del elenco tienen gusto por la comedia. Digo, más allá de ser actores, son actores con un enfoque particular en la comedia. Es decir, Fernando, eh, Alexa Suart, Ale Ley, desde luego Villita y un servidor, nos gustan mucho las bromas de manera particular. Estamos ejerciendo siempre la doble chamba. En los shows yo tengo un club de stand-up que se llama Clandestino. Fernando hace cosas de impro, teatro, también se presenta con su personaje. Entonces, sí, 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 pues, ¿qué te digo? Somos un grupo de gente que tenemos un gusto particular por hacer comedia y que trabajar en un show como la oficina, bueno, pues nos viene como niño al dedo. Es verdad. Normalmente en la preparación de un stand-up se hablan de cosas del cotidiano, se hablan de vivencias, se hablan de cosas relacionadas con la política, con las relaciones interpersonales. Cada uno va tomando un camino, pero esto genera, obviamente, dentro del contexto social a donde se hace, genera reacciones, risas en todo caso. Viste que de repente es muy difícil a veces llevar cierto tipo de preparación a otro contexto donde de repente hay cosas que no nos puedan ser graciosas. En este caso, Edgar, ¿de qué hablan? ¿De qué hablas generalmente cuando estás en una presentación en un stand-up? ¿Cuáles son tus temas favoritos ahí?
Bueno, yo sí hablo mucho de lo personal, de mi vida personal, sin hablar de mi historia como tal, sino de las cosas que estoy viviendo. Cuando yo empecé a hacer stand-up tenía 37 años, ahorita tengo 50, bueno, voy a cumplir 51. Y cuando empecé a hablar, en ese momento yo acababa de regresar a vivir a la casa de mis padres. Entonces vivía de eso, de una persona de 40 años viviendo con sus papás, soltero. Sin contar mi vida, contaba lo que yo vivía, sentía y sabía que las personas pensaban alrededor de eso. Ahora soy una persona de 51 años con hijos, casado, y hablo cómo me siento a mi edad, siendo papá de niños muy chicos, estando casado, que mi esposa es mucho menor que yo. Entonces, sin contar la historia como tal, porque nuestra historia no le interesa a nadie, cuento cómo alguien de cierta edad, teniendo hijos chicos, se puede sentir, o cómo la edad ya cuando llegas a los 50 años la ves de una forma diferente como la veías incluso a los 30 años, y parto de ahí, de lo que me pasa, y lo empiezo a desmenuzar para que a la gente se le haga como más, se identifique y lo pueda entender y se pueda reflejar en eso que yo voy viviendo. Y los que no lo han vivido, pues se puedan reír de cómo reacciona esta persona de 50 años con todo lo que vive. Bueno, déjame decirte por un lado que el problema del audio lo solucionamos de esa manera. Ahora te escuchamos Ok, perfectamente, era ese el problema. Quiero muy bien. repetirte la misma pregunta, Fabricio. Contanos un poquito cuáles son tus temas más recurrentes a la hora de presentarte. Pues igual yo hablo de lo que es importante para mí en este momento de mi vida. Yo lo que hago es que o sea, yo tengo mi club de stand-up y me presento casi todos los viernes, y entonces me gusta hacer una rutina de unos 15, 20 minutos, y una vez que ya la ejecuté, la hice, la abandono y a la vez voy desarrollando otra, ¿no? Eso me permite tener siempre mucho material como en reserva y hacer el ejercicio de escribir constantemente, constantemente y estar hablando de lo que sea que ocupe mi cabeza en esa ventana de 15 días. Y a veces son temas bastante intrascendentes, por así decirlo, y a veces sí son temas un poco más profundos. Pero lo que trato de hacer es siempre encontrar un- una referencia para que el público se sienta identificado con lo que estoy hablando, que no necesariamente tiene que ser de algo muy evidente. También hay experiencia compartida en la intimidad, en las cosas que no le decimos a nadie, pero nos pasan a todos, como por ejemplo sentirte inseguro, no sé, procesos mentales, procesos emocionales que si bien uno no suele compartir mucho de eso, con otras personas, todo el mundo lo experimentamos y entonces cuando alguien se sube al escenario y habla de eso, es fácil hacer un vínculo emocional con esa persona en el escenario porque entiendes de qué está hablando, sin necesariamente entrar en detalles específicos de tu vida, que tampoco me molesta, soy bastante abierto, hablo de cualquier cosa. En este momento en particular estoy hablando del cringe. Es una rutina que estoy trabajando del cringe, que es este término que se usa mucho ahora como de incómodo, morbo, asco, pena ajena, vergüenza. Es difícil de definir y como yo mismo me provoco mucho cringe a mí. Bueno, eso hay que verlo, señores, eso hay que verlo. Pero lo que sí podemos ver en todo el continente son los primeros 8 capítulos de La Oficina, esta primera temporada que está en Prime Video y que ustedes están invitados a verla. Garantía de muchas risas, de historias muy bonitas y, por cierto, una de esas series que vale la pena ver en familia. Edgar, qué placer conocerte, de verdad que sí. Muchísimas gracias. En verdad, dense la oportunidad. Quienes no conozcan el formato, dense la oportunidad. Y hay que desaprender ver la televisión para poder ver la oficina, porque es un formato muy diferente a lo convencional. Eso, vamos a ver qué locuras trae Anif en esta historia. Memo Guerrero, otro personaje único que también seguramente nos va a divertir mucho, así que sorprendenos, Fabricio, invitando a la gente y prometiéndole más de cerca, mucho mejor de lo que lo haría yo, qué es lo que la gente va a encontrar en el proceso de ver la oficina. Mira,
Yo siempre digo que lo que la gente va a encontrar, y hago la invitación a todas las personas que estén viendo esto, es que no se pierdan la oficina, en principio, porque se van a reír, porque se van a divertir. Háganse un regalo a ustedes mismos y permítanse ver la oficina. De verdad, es por su bien. Reír cura. Eso es cierto. Ya lo saben, si no tienen Prime Video es una excelente oportunidad de conectarse a esta plataforma porque cada vez está apostando más al talento latinoamericano y eso es lo que nos gusta, señores. Gente que hace contenidos en nuestro idioma, gente que habla nuestro idioma y gente que habla de nuestras realidades, sea en un tono de comedia o de drama. Creo que lo importante es que estas series, estas películas y todo lo que tiene que ver hecho en español es lo que nosotros deberíamos consumir masivamente. Lo digo de esta manera, agradeciendo a Fabricio Santini y a Edgar Villa y por cierto a la gente de Talent on the Road por darme la oportunidad de poder conectar con Fabricio y hablar de esta que es una de las series del momento. Así que no se lo pierdan, no se la pierdan, 8 capítulos nada más, mucha diversión y muy buena onda. Gracias por la oportunidad, Edgar Villa, qué placer conocerte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Querido Fabricio, un placer conocerte también. Gracias, Vladimir. Seguimos en contacto. Que esta sea la primera de muchas veces que nos reencontremos para hablar de otros proyectos que seguramente se van a sumar a sus carreras. Y ustedes, mis amigos, a no perder la oportunidad de reír a carcajadas. Hoy ya es viernes, tienen todo el sábado y domingo para verse sus 8 capítulos de La Oficina por Prime Video. Buenas noches, Latinoamérica.